Poe tomó 3 narraciones completas. En el cuento aquí titulado Los Leones hay algo interesante. Está un personaje hablando y dice: había un platónico moderno. Citó a Porfirio, a Yámblico, a Plotino, a Proclo, a Hierocles, a Máximo Tirio y a Siriano. Dice por acá: hizo notar que todos los locos eran filósofos y que todos los filósofos eran locos. Estaba teología, teólogo, habló de Eusebio y Diario, de la herejía y del concilio de Nicea, del homoousios y del homoousioso. Es decir, dos términos que en teología, hablando de Jesucristo, uno significa semejante y el otro es igual. Es decir, estos son términos teológicos que Poe maneja muy bien, o al menos los conocía estos términos, estas palabras del griego bíblico. Recordemos que la Biblia se escribe, el Nuevo Testamento, específicamente el Nuevo Testamento se escribe en griego, y Poe está hablando de estas dos palabras. Por acá dice: un gran héroe no se había dado cuenta en el calor del combate que ya lo habían matado. Esto yo lo he leído en otras partes, en otras anécdotas interesantes que nos traen alguna reflexión filosófica. Dice: notará que se trata de italiano, es obra de Ariosto. Quiere decir que un gran héroe no se había dado cuenta en el calor del combate de que lo habían matado y continuaba combatiendo valientemente. Así como el héroe no se había dado cuenta que lo habían matado, pues seguía combatiendo. Este es el tercer tomo. Este es el tercer tomo de las obras, de las narraciones completas, todos los cuentos de Poe, que son unos cuantos. Yo tenía anotado en uno de estos tomos la cantidad de cuentos que tiene Poe. Creo que son más de 60 en total, o 70. Él está casi emparejado con Lovecraft. Lovecraft creo que tiene 80 o algo de eso. Y entonces siempre hay algún pensamiento interesante que leer de Poe. Dice: la verdad es más extraña que la ficción. Increíble, tremendo pensamiento. La verdad es más extraña que la ficción. Bueno, aquí continúo hojeando, buscando pensamientos marcados con mi pluma, con mis bolígrafos, pero estoy hojeando igual el libro por la parte de atrás, desde atrás hacia adelante. Aquí está hablando de Epicteto. En el momento en que los hombres están más deseosos de arrojar la carga de sus calamidades, es cuando menos dispuestos se muestran a ayudar en el mismo sentido a sus semejantes. Poe está citando, o uno de sus protagonistas está citando a Epicteto, que es un filósofo griego. Arreglados los detalles preliminares, mi interlocutor procedió a devolverme mi respiración. Luego de examinarla cuidadosamente, le entregué un recibo. Interesante. Todo autor debería limitarse a las cuestiones que conoce por su experiencia. Así, Marco Antonio compuso un tratado sobre la borrachera. Bueno, esto es algo interesante, no sé si esto es cierto. Marco Antonio me parece que está hablando del capitán romano de la época de Julio César. William Godwin sostiene que las cosas invisibles son las únicas realidades, y se admitirá que esto merece tenerse en cuenta. Se recordará que Anaxágoras sostenía que la nieve era negra, y desde este episodio estoy convencido de que tenía razón. Por acá está hablando de Demóstenes. Este es un cuento llamado El aliento perdido de Poe. Fíjense, está hablando de Demóstenes, de Salmanasar, que es uno de los reyes de Asiria, de Diodoro. Pero la perversidad de la naturaleza humana se caracteriza por rechazar lo obvio y lo fácil, prefiriendo lo distante y lo equívoco. Fíjese, este pensamiento, si yo no supiera que lo escribió Poe y usted me lo coloca en uno de los libros de
de Dostoyevsky. Yo doy por hecho que lo escribió Dostoyevsky. Fíjese qué grande está. Pero la perversidad de la naturaleza humana se caracteriza por rechazar lo obvio y lo fácil, prefiriendo lo distante y lo equívoco. Interesante. Toda esta reflexión poeana. ¿Por qué he querido hacer este video? Porque algunos piensan que la novela gótica, la novela de misterio, la novela de suspenso, al igual que la novela policíaca, al igual que la novela de aventuras como Julio Verne, como Emilio Salgari, no tiene nada de interesante, no tiene ninguna filosofía. Bueno, esto es un error, porque ya aquí mismo estamos encontrando muchas frases, muchos pensamientos, algún tipo de filosofía en este tipo de obras literarias. Es decir, que no solo la leemos para el suspenso, para mantenernos en vilo, para mantenernos despiertos, también la leemos para adquirir algún tipo de conocimiento, algún tipo de enseñanza para la vida, alguna filosofía. Dice, los villanos se negaron a pagarla, por lo cual hice exhumar de inmediato a Mr. Damned y lo vendí como alimento para perros. Esto me pareció algo macabro, muy macabro. Exhumaron a un Mr. Damned y lo vendieron como alimento para perros. Bien macabro. Y el cuento donde se encuentra eso se llama Nunca puestes tu cabeza al diablo. Nunca puestes tu cabeza al diablo. Por acá en ese mismo cuento al principio dice, toda ficción debería tener una consecuencia moral. Y lo que es más, los críticos han descubierto que no hay ficción que no la tenga. Y más abajo está hablando de Felipe Melanchthon. Fíjese cuánto. No, voy a leer el pensamiento de Melanchthon. No vamos a pasar por alto para nada. Dice Poe. Porque al final lo está diciendo algún personaje, pero es Poe el que escribe, el que pone eso en boca de esos personajes. Fíjese todo el conocimiento que Poe tenía de la cultura, de la iglesia, de la teología, de los filósofos. Felipe Melanchthon escribió un comentario de la bratacomiomaquia, Dios mío, probando que lo que el poeta quería era volver odiosas las ediciones. Dios mío, increíble. Bueno, fíjense cuántas cosas. Este cuento, nunca has puesto tu cabeza al diablo. Bueno, por acá tenemos a Calvino, menciona a Martín Lutero. Se ha demostrado que ningún hombre de este mundo puede sentarse a escribir sin un profundísimo designio. Con esto los autores que se ahorran muchas preocupaciones. Un novelista, por ejemplo, no necesita preocuparse de las consecuencias morales, pues allí están, vale decir, están en alguna parte de su libro. Dar latigazos a un crío de izquierda a derecha no sirve para nada, que cada porrazo propinado en el sentido opuesto ahincará aún más la maldad. Bueno, aquí encontramos a Poe en contra del maltrato infantil, porque los porrazos, los golpes, aumentarán más la maldad. Dice, y a no fiarme de ninguna apariencia de cordura, y a lo largo de toda la conversación seguí obrando con las mismas precauciones iniciales. Esto lo encontramos en un cuento titulado El sistema del Dr. Tarr y el profesor Fetter. Y seguimos buscando. Aquí hay un cuento titulado El diablo en el campanario, que me parece que este cuento no tiene nada de despreciar ni de desechar. Es un cuento que lo leí. Bueno, yo he leído la obra de Poe más de una vez completa y he encontrado cosas interesantes siempre. Imposible diferenciar a Terencio de Menandro. Para mi asombro, Nasón era Nicandro disfrazado. Virgilio tenía un tonillo nasal como el de Teócrito. Marcial me hizo acordar muchísimo de Arquíloco y Tito Livio era sin duda Polibio. Bueno, aquí está hablando de los poetas, personajes romanos. Pues bien, fui yo quien dijo a Aristóteles que
Al estornudar el hombre expelía las ideas superfluas por la nariz. Fíjese lo que está diciendo, que esto lo dijo Aristóteles, que al estornudar las ideas superfluas salían por la nariz. Y así encontramos, por acá dice, el filósofo tenía otras debilidades, pero apenas merecen que hablemos de ellas. No, ese no. Opinaba que las facultades intelectuales estaban íntimamente vinculadas con la capacidad estomacal. Incluso no creo que estuviera muy en desacuerdo con los chinos, para quienes el alma reside en el estómago. Pensaba que, como quiera que fuese, los griegos tenían razón al emplear la misma palabra para la mente y el diafragma. Increíble esto. Dice que los griegos usaban las mismas palabras, la misma palabra para la mente y el diafragma. Había leído más que otros podían llegar a concebir como lectura. Increíble. Muchos pensamientos, muchas frases de Poe en sus cuentos y una cantidad de citas de personajes históricos, personajes que, que dejaron su impronta, sus pensamientos, y así terminamos con las narraciones completas de Poe, tomo 3.